La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Saludos. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a tratar el tema de la inseguridad, que es una cosa que nos afecta a todos. Cuento conmigo a mi derecha, Luis, ejecutivo de banca. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alfonso. Buenas tardes. A mi otra derecha se encuentra Manuel. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, psicólogo, y bueno, vamos a contar con su sabiduría. Hola, buenas tardes, Alfonso, y agradecido por la comparecencia. Pues bien, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿qué sentido tiene hacer el bien? Eso entra en una parte ética moral, y se supone que la tendencia natural del ser humano es ser buena persona y, en consecuencia, hacer el bien a los demás. Cosa que sabemos que, desgraciadamente, tiene su antítesis en un aspecto muy normalizado, que es la maldad también. Exactamente. Para mí hacer el bien es lo que te enseña la religión en mi caso, que es lo que me supone de que, si no, lo que te han enseñado según los 10 mandamientos y todo lo que se refiere a religión, sino ¿qué seríamos si no hubiéramos visto ese tema desde la religión? Seríamos en principio animales. Perfecto. Para mí, más que hacer el bien, es solucionar el mal, que es el problema que hay en la humanidad. El mal es el principal problema. Y la mayoría de las cosas malas se ha hecho para hacer el bien. Eso ha sido en nuestra sociedad como ha funcionado el sistema. Y aparte, ahora mismo, ¿cómo veis que sirven los partidos políticos que hay actualmente para solucionar los problemas que tiene nuestra sociedad de inseguridad? En absoluto. ¿En absoluto? Los partidos políticos ahora mismo, ellos están pensando en su trayectoria política, y ellos no piensan, creo que ellos viven en un mundo apartado que no tienen en un principio lo que es la opción de cambiar lo que se está formando en España, por ejemplo, con los datos que tenemos en cuanto a que la delincuencia está fomentada mayormente por la inmigración y la cultura diferente que está entrando en este país. Muy bien. Manuel, indudablemente no solucionan nada, porque efectivamente tienden a protegerse y a mantener su cupo de votantes, y lógicamente el único interés que tienen es ese. Evidentemente la sociedad acapara otros aspectos que no se están teniendo en consideración. Evidentemente el balance social lo estamos padeciendo de alguna manera por diferentes aspectos, que ahora yo creo que los vamos a seguir tratando. Lo vamos a hacer. Sí, sí. Bueno, y una cosa, ya que hemos visto que los partidos políticos, por la opinión vuestra, pues que sirve para hacerse el bien a sí mismos. Pero claro, aquí lo que intentamos es que sea el bien colectivo, algo que no va ni en su forma, ni en su manera de ser, ni en nada. O sea, todo lo que sea hacer el bien para los demás tiene que ser una casualidad, que pasaban por allí y dicen, mira, como pasaba por aquí voy a hacer el bien, pero vamos, que no va en su carisma, de ningún partido político, tanto de derecha, de izquierda, de ultraderecha o de lo que tú quieras. El partido político de origen, eso de hacer el bien, vamos, como que es una casualidad. Busca el protagonismo. Busca el protagonismo y además son los que crean los problemas. Bien, ¿cómo son los malos actuales? Los malos, yo creo que no hay mucha diferencia con lo que eran, siguen siendo lo mismo. O sea, las características de la persona no suelen cambiar. Yo creo que una de las definiciones que hace precisamente la psicología es esa, ¿no? El concepto de malo existe, y existen las malas personas. Identificar otro tema, que ahí es donde tenían que entrar realmente y abordarlo los partidos políticos, para diferenciar. Tenemos una Constitución que habla de la reinserción y la resocialización del delincuente, que fueron palabras extraordinarias, pero significa volver a incorporar. ¿Cómo socializamos a quien no lo ha sido nunca? ¿O cómo reinsertamos a quien no ha estado nunca insertado dentro de la sociedad? Claro. A buscar esos aspectos yo creo que son necesarios. Y hoy se está más en la flora o en la imagen que en la forma realmente de solucionar los problemas de la sociedad. Las personas que, bueno, ¿cómo veis? Las personas que están educadas en la violencia, ¿qué podemos hacer con ellos? Que lo que pasa es que antiguamente, por ejemplo, el delincuente común que había hace muchos años eran por unas necesidades que no son las mismas que ahora.
La necesidad delincuente que yo conocía, por ejemplo, de cuando era pequeño, yo recuerdo de delincuentes que robaron en la puerta de casa el coche de un abuelo y ese señor se quedó de pie esperando que le pegara a mi abuelo un guantazo porque le había robado el coche. No tuvo ni que llamar a la policía, sino el señor se quedó allí esperando a que le reprimieran, pero él lo que venía buscando era a ver qué tenía de valor para poder comer al día siguiente. Claro. ¿Cómo, ahora que la ha sacado Manuel, si quiere dar un comentario? Apuntar que efectivamente, bueno, yo creo que los patrones conductuales del delincuente no han cambiado. Lo único que han cambiado son la información y los medios. O sea, antiguamente, evidentemente, como decía Luis, un coche que había 40 coches, hoy hay 400.000. Hoy, antes se buscaba el beneficio con el vehículo al robarlo para venderlo despieciado y sacar un beneficio del delincuente. Hoy no interesa porque es que en ninguna casa te va a comprar piezas sueltas. Yo creo que esa mecánica ha cambiado. Hoy yo creo que se ha dirigido el patrón de delincuencial más hacia temas de enriquecimiento personal, de mafia auténtica. Es decir, se tiende a buscar pues la droga, la prostitución, el tráfico de personas, es decir, aquellos conceptos que, aunque perduran menos y tienen menos incidencia social, porque son muchas veces bien tolerados, sean drogas o sea tráfico de personas, bueno, pues da un beneficio al delincuente que es impresionante, ¿no? Y hay imágenes ahí para muchos temas, ¿no? El tema que ha sacado Luis, ¿cómo veis la delincuencia que había en los años 90 y al principio de los años del siglo XXI hasta el año 2010, que fueron los años que menos delincuencia hubo? Fueron los años de tranquilidad. Nosotros hemos vivido los años 80, no, porque los años 80 estaba la heroína. Y la heroína causó muchos daños. Pero hemos tenido 20 años de tranquilidad. Vosotros y yo, que hemos vivido esos años, ¿cómo lo veis aquellos años, cómo eran? ¿Y qué os parece? Yo creo que efectivamente el cambio que ha habido tan grande en eso. Ese concepto que es tan manejo de estado de bienestar, ahí funcionó. Realmente la sociedad tenía prácticamente cubierta el 80% de sus necesidades básicas, y entonces no había esa necesidad de delincuencia. Habría puntos puntuales, evidentemente, porque, repito, yo creo que el delincuente también es inherente a la propia sociedad de consumo en la que vivimos. Entonces no había tanta necesidad de tanta delincuencia, porque se satisfacían las necesidades, entendiendo que muchas veces la delincuencia está ligada a una insuficiencia de recursos. Pero, bueno, era una época brillante, fue una época expansiva y fue una época que hubo de todo. Sin embargo, ahora hemos crecido poblacionalmente, han cambiado los patrones de conducta dentro de la sociedad y el tipo de personas que se está incorporando a nuestra propia sociedad, con unos matices muy importantes. Muy importante. Y, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que lo que habéis sacado, por ejemplo, cuando los dos habéis llegado a la misma conclusión, es el código del delincuente. No, es que ¿Sigue manteniéndose el código del delincuente o se ha perdido el código del delincuente, claro, el que decía la bolsa a la vida? Es que y una vez que tú le dabas dinero no te robaba. En esa fecha que tú dices, la delincuencia que teníamos era la española. Y era un código. Y ahí había un código, una forma de ser, una cultura, y me reitero, era la delincuencia de los españoles. Y ahora no son ahora el problema que tenemos no es la delincuencia de los españoles. Hombre, también tenemos la... Bueno, tenemos, pero bueno, y aparte. Pero si miras datos, que después lo miraremos, es que es abismal el descontrol de delincuencia que hay con lo que existía por culpa de todo lo que ha entrado en el país. Claro. Yo creo que en aquella época, en concreto en los años 90, los años 20, a principios del siglo XXI, fue una época de que te robaban la bolsa a la vida, pero hoy en día no te roban. Hoy en día primero te meten un palizón, después te roban, después te meten otro palizón para marcar territorio. No, van a matar, o sea, ha cambiado van a matarte directamente. Claro, ha cambiado totalmente. Y después te roban. Y después, bueno, te roban los segundos. El primer palizón. Primero van a matar. El primer palizón. Primero van a matarte, después te roban. Claro, el primer palizón te lo llevas sí o sí. El segundo te roba y el tercer palizón te lo lleva ya como propina. Y ya ha marcado territorio, y los que mandan allí son esos. Se están haciendo amos del cortijo, ciertas mafias, y eso crea una inseguridad en la población tremenda, y es lo que está eso tiene mucho pasando. que decir también el Código Penal que tenemos en España. Las políticas criminales. Yo el creo problema es que la política criminal que tenemos, pues en fin. Pero bueno, vamos a ver lo que sacamos. Ahí efectivamente ha cambiado un matiz, porque bueno, la delincuencia que había en los años 90, principios del siglo XX, bueno, pues era una delincuencia social. Es
por necesidad. Había un consumo de droga y se buscaba eso. Hoy hemos cambiado a una delincuencia mucho más violenta, perdón. Además, no son, efectivamente, como dice Luis, no son autóctonos, sino que son bandas organizadas que están proviniendo, en su época vinieron de Yugoslavia, con la desmembración de lo que fue Yugoslavia en los países eslavos, sí. Y ahora muchísima mafia rusa. Es decir, que nos estamos encontrando que han cambiado el patrón a un patrón de conducta violenta. Y lo hemos tenido recientemente porque ya los delincuentes no se enfrentan a la Guardia Civil o a la Policía Nacional con armas normales, sino que son armas de guerra. Con lo cual no hay una capacidad de respuesta. Y ha cambiado también el tipo delictivo, lo que antes señalaba. Es decir, hoy el interés básico está en la importación de grandes cantidades de droga, porque ya no son la mula que venía de Colombia con 2 kilos de cocaína, sino hablamos de 6, 7, 8 mil kilos de cocaína o unas incautaciones que son bestiales las que se están produciendo. Yo creo que eso está cambiando también el concepto social. Y algo que yo creo que también hay que señalar. Por ejemplo, que lo estamos viviendo ya en comunidades como en Madrid, ¿no? Decía, las bandas latinas están proliferando y nosotros no tenemos adaptado las fuerzas y cuerpos de seguridad a ese tipo de delincuencia, ni, como bien señalaba Luis, el Código Penal. Es decir, nosotros ahora mismo la capacidad punitiva que tiene el Estado está prácticamente desaparecida. Pero ahora trataremos. ¿Está preparada la policía para esta nueva delincuencia? ¿Dejamos que la policía esté preparada para esta nueva delincuencia? Ese es el problema, que no tienen recursos, ni tienen preparación, ni tienen... No, la policía sí tiene preparación, pero sí, ¿lo dejamos que actúen o lo grabamos en vídeo y llamamos que es violencia policial? Claro, pero dentro de la preparación que tiene la policía, yo creo que le falta más experiencia en otros campos que ahora mismo no están, creo. Ya estamos hablando del crimen organizado, claro. Y todo ese tema. Aunque gracias a Dios, para mí tenemos uno de los mejores cuerpos de seguridad. Yo pienso Estado, que sí. De los mejorcitos. Ahora, mi opinión, habría que cambiar el sistema de cómo está organizada la policía. Claro, es que si tienes ayuda, que pues, como decía Manuel, de cantidades de droga, que está apoyada por un Estado monárquico que lo tenemos de vecino, pues entonces para y vámonos. Ya, pero aparte, por ejemplo, otra cosa que también habría que autorizar a la policía es que, por ejemplo, en Nueva York, que era la ciudad con más delincuencia que había en el mundo, llegó un alcalde en los años 90 y quitó la delincuencia. Hubo un asesinato de uno, quitó la delincuencia. Pero en Nueva York hay una cosa que aquí en España no hay. Primero, los detectives son detectives que valen a policía raso. Hay detectives de primera, de segunda y de tercera. Lo que dicen en las películas, y el inspector no son inspectores, porque inspector es un grado dentro de la Policía Nacional. No son inspectores. Pero allí tienen una cosa. Si un detective, sea de primera, de segunda o de tercera, lleva un caso, no puede levantar un político, llámalo el alcalde, y decirle que no lleve ese caso o que no siga ese caso. Porque existe la autonomía para los casos. Y aquí en España, no. Aquí en España, por ejemplo, el sargento que llevaba la lancha para salir en contra de, por ejemplo, en Barbate, en contra de los narcotraficantes, sabía que si él salía no podía salir porque lo iban a reventar, pero no podía tomar decisión porque en España existe el principio de jerarquía y tenía que salir sí o sí, y dio su vida por España. Y esas cosas pues deberían aparte del Código Penal, eso debería de estar registrado en la actividad de la policía y no grabarlo en vídeo y nada más que publicar después los 2 minutos finales cuando salen dando gomazo, sino poner los 10 minutos anteriores porque han tenido que dar gomazo. Esas cosas están muy mal en España y lo están haciendo muy mal porque nos están quitando. No, lo que pasa es que ese guardia civil dio su vida por España por cumplir una orden y porque los que lo mataron están protegidos por un país que tenemos de vecino que no hace que es que protege y ayuda a esas personas o a esos delincuentes para beneficio propio, que es el problema que tenemos en España. Y no nos queremos dar cuenta, o el gobierno no se quiere dar cuenta, o está en cómplice, digo que puede estar en cómplice presuntamente con ese gobierno vecino. Presuntamente. Hombre, yo creo que hay 2 sentidos ahí que son importantes. Uno, lo que tú señalabas, yo creo que es importantísimo que determinados delitos no prescriban. ¿Por qué? Porque así permitirían la investigación en el tiempo. Sean asesinatos, sean violaciones, cualquiera de ellos. No lo estamos viendo ahora mismo así, porque el Tribunal Constitucional acaba de exonerar a un montón de personas después de haber desaparecido 720 millones de euros
por 700 millones de euros. 700, sí. Que bueno, yo creo que cuando un juez, en este caso una jueza, pudo demostrarlo, algo de verdad tendría. En segundo lugar, es que a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional se les desautoriza, es decir, no se les da una capacidad de respuesta. Y lo que tú señalabas, yo creo que es importante. A mí el que se graba o no se graba una actuación es indiferente, pues yo creo que son grandes profesionales, saben lo que tienen y saben cómo lo tienen que hacer. El problema es que después no solamente responden ante un juez, que es el primero que los llama, sino que responden desde la medida política. Entonces muchas veces los mandos están condicionados a esa medida política. Y hay que entender que el guardia o el policía nacional de base hace lo que le dice su jefe. Hace lo que le dice su jefe, pero aparte también hay que entender una cosa, que los dos lo habéis dicho ahora, que la delincuencia ha cambiado. Sí, totalmente. La delincuencia que había en los 20 años de esto, que por ejemplo decía Rodman dividía, que es un criminólogo que dividía a la sociedad entre había perros pastores, había ovejas y había lobos. Resulta que en los años 90 ya hemos llegado aquí a un consenso y el año hasta el 2010, más o menos, pues la delincuencia que había ha sido una delincuencia autóctona, una delincuencia que te robaba y tú le dabas y se iba y en fin, era una delincuencia no tan agresiva y no pegaba, lo único que quería es para poder tomar su dosis de droga y todo eso. Pero, y eran más o menos, pues eran ovejas, no eran tantos lobos. Pero Roma lo dividió de esta manera y ahora mismo la policía estaba para cuidar a esas personas. Claro, a esas personas, ¿qué pasa? Le molestaba a la gente normal que un policía le pidiera el carnet, le pidiera cualquier cosa. Es decir, como a la oveja le molesta que un lobo que un perro pastor le dé bocaditos en la pierna, pues le molesta. Y entonces empezaron a ir en contra de la policía y siguen yendo en contra de la policía y están dejando a los lobos, que antes no había, que se hagan dueños de todo el tinglao de lo que está pasando aquí. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos ahora mismo, la cantidad de lobos que hay. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Tenéis ahí una estadística? Sí, la estamos sacando aquí viendo. Pues mira, vamos a ver algo, porque vamos a ver cómo va, porque es que se ha incrementado tanto el tema que verdaderamente es necesario. No, pero vamos, yo iba a incidir en lo que tú decías, que evidentemente el concepto de criminalidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo precisamente porque ha cambiado la sociedad. Y efectivamente la sociedad que vivimos ahora mismo no tiene nada que ver con la sociedad de hace 50 años. Que antiguamente los medios eran mínimos y la capacidad de respuesta que tenían los agentes del orden era muy amplia. Hoy, sin embargo, se necesitan muchos más medios, se necesita muchísimo más personal y se necesita un personal muy tecnificado, porque indudablemente tenemos aquí unas unidades que son extraordinarias, que intervienen con una capacidad de respuesta operativa muy alta. Pero también, si no están protegidos y resulta que no tienen la seguridad jurídica de que cualquiera de sus actuaciones va a estar soportada por la ley, es un problema. Y tenemos un ejemplo, lo que pasó no hace mucho en Madrid, 3 agentes de policía disparan contra una persona, indudablemente el juez lo enjuicia y han tardado 5, 6, 7, 8 años en salir del juicio y han estado sometidos a una presión tanto profesional como psicológica como familiar como consecuencia de un acto de intervención profesional. Entonces, no puedes dejar desamparado bajo ningún concepto a los elementos que intervienen. Claro, y desde luego la izquierda, el mantra que tiene de en contra de la policía de oficio, pues está muy equivocado. Sí. Está muy equivocado porque el problema es que se están haciendo dueños ya hay partes de ciudades, que vamos a hablar, ¿qué os parece? Por ejemplo, en Barcelona, que haya zonas que no puedan entrar. El 82% de los delitos lo cometen menas marroquíes. El 82%. ¡Qué barbaridad! Bueno, han cogido... es que aquí el tema de los menas es que, por ejemplo, cuando una de las cosas que han salido en las elecciones que llevaba una de las personas que se ha presentado es que el padre, que su hijo cometiera un delito, un menor, le quitaban las subvenciones. A mí me parece bien. Ahora, en el caso de los MENA, el MENA que cometa un delito, a la ONG que tiene la custodia de ese MENA, que se le pidan responsabilidades civiles, económicas, por el delito que ha cometido el MENA. Es la única manera, sería de evitar esto. La única manera sería el dinero. Nos encontramos con la ley del menor esta que hay... Sí, la ley del menor, pero yo hablo de la responsabilidad civil. Vale, el menor no irá a la cárcel, pero ¿qué daño ha hecho? Tanto lo paga la ONG. O sea, yo pensaba, digo, bueno, vamos a ver, si un padre tiene que hacerse cargo del daño que hace su hijo, porque tiene la patria y potestad, una ONG...
Yo creo que tiene la patria potestad, pues debería, y que tiene el lucro cesante en caso de que lo deje, debería de hacerse cargo de lo que haya yo hecho creo menos. Pero bueno. que parte de la base de la responsabilidad social que existe es esa. Lo que antes apuntaba Luis, yo creo que es necesario. La ley del menor, yo creo que todo el mundo aboga por un cambio. No se trata de convertir al menor en un delincuente peligrosísimo, pero sí adecuarle al tipo de delito que tiene. No puedes comparar a un menor que comete un robo con un menor que comete una violación. ¿Por qué? Porque hasta los 18 años los antecedentes penales desaparecen, y acabamos de ver un caso que presuntamente se está juzgando por eso de la presunción de inocencia que tanto exhablamos en Barcelona, de un chaval que al cumplir los 18 años se ha podido demostrar que era un delincuente que había cometido ya varios delitos sexuales, y uno de ellos, pues ahora creo que la petición que tiene fiscal es de 43 años de cárcel. Estamos hablando de un sujeto de 18 o 19 años, cometido en Barcelona. Yo creo que eso hay que adecuarlo a la realidad social que vivimos, y adecuarlo quiere decir hacer posible que las instituciones también se hagan cargo de lo que tú señalas. La responsabilidad civil tiene que estar cubierta de alguna manera, sea por quien sea por el Estado, sea por las organizaciones que lo sustentan, o sea por la propia familia. Es la única forma de que realmente alguien sufra las consecuencias. Hombre, lo que no puede ser que tenga el lucro cesante si te quitan el menor. O sea, si el menor dice que yo me quiero... Tú imagínate, vamos a pensar una hipótesis, que saliera una patera de Algeciras para Marruecos, que se quisieran volver a África, que eso no ha pasado en la vida, pero bueno, imagínate, bueno, pues esos menores tendrían que pagar el lucro cesante a la ONG que tiene la custodia. Si yo los tengo hasta los 18 años gano tanto con él, me tenéis que dar tanto. Pues lo mismo que hay el lucro cesante, que se hagan responsables, porque ¿qué hacen los menores? ¿A qué os parece que los menores salgan a las 12 de la noche por ahí por las calles? ¿Cómo lo veis? Barrio Salamanca. Es que salen en el barrio Salamanca, vamos, que te lo digo, que lo he visto perfecto. ¿Qué os parece? Hombre, yo creo que eso parte también fundamentalmente... Vamos, como un reloj, ¿eh? Eso yo creo que es parte de la educación familiar que se tenga. La responsabilidad de los padres no puede exonerarse en ningún concepto. Tú eres responsable de tu hijo y los gastos de tu hijo. Tú lo señalaba antes perfectamente. Es decir, el padre es el responsable de las acciones que comete a su hijo, y como tal tiene que ser el que le exija a su hijo esas responsabilidades. Hombre, salir a las 12 de la noche sabiendo cómo está Madrid, con la delincuencia intrínseca que se está produciendo, yo creo que es una cuestión para matizar. Eso a los padres. ¿Y los menas que salen a las 12 de la noche? Es que no están bajo control, que es el problema que tenemos. Eso no solamente hay que irse a Madrid. Que salen a las 12 de la noche para hacer todos sus trapichos. Pero es que y además que no salen individuales, salen en grupo. Bueno, entonces, ahora hablaremos de las manadas. Claro, es que ¿qué ocurre con eso? Porque te encuentras indefenso. Entonces sale un grupo de menas, sale un grupo de chicas, se produce un enfrentamiento entre uno y otro, y ya tenemos el problema ya servido y cocido, ¿no? Es que si tú te haces responsable de unos menas o de unos menores, lo que tienes que ser es responsable en todo momento. Y el gobierno tiene que saber que no es decir, venga, pues me hago cargo de estas personas y los dejo ahí a la buena de Dios. Tú tienes que hacerte responsable y decir, bueno, pues yo tengo que tener unos centros especializados, porque el problema de estos menas es que vienen de otra cultura, totalmente diferente a la nuestra. Y si comparamos, por ejemplo, la manera de actuar de la policía y de las fuerzas de seguridad de Marruecos, por ejemplo, ellos están acostumbrados a la letra entra con sangre. Y están acostumbrados a que cualquier persona que haga cualquier pequeño delito o gran delito son reprimidos de una manera con violencia, porque actúan de esa manera, porque si no el país se le escaparía de las manos, porque es la manera que ellos tienen y su cultura de que esa persona no delinca otra vez. ¿Y tú has vivido en Marruecos? Y yo he vivido en Marruecos y el problema es que ellos tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra. Yo os puedo comentar cosas que parecen surrealistas. Yo os diría, por ejemplo, un chico de las montañas de allí de Marruecos que estuvo trabajando, bueno, supuestamente yo estuve siguiendo el caso, y estuvo trabajando varios años en las montañas, en el campo, trabajando en lo que es el tema de agrícola,
Y uno ya a los años se bajó a la ciudad, viniendo de lo que es un tercer mundo, vino a la ciudad, se quedó a dormir esa noche en la playa, y a la mañana siguiente, cuando se despertó, se encontró una chica holandesa que había bajado de un hotel de los de 5 estrellas que están allí en la costa, y estaba semidesnuda porque ella había hecho topless, estaba allí y la violó. ¿Qué pasa? Que aquí en un estado como el nuestro de derecho, pues esa persona pues ha cometido un delito y se mira el delito que ha cometido. Y esa mujer está totalmente defendida por el Estado de Derecho. Allí, como lo que actúa es la Sharia, pues entonces él decía que él, cuando vio que venía de las montañas de tantos años trabajando, que Alá le había regalado una virgen allí en la playa. Y esto parece surrealista, pero es así. Y entonces los mismos jueces, los mismos abogados, por la fe de Dios que tenía esa persona ante de que Alá le había dado una chica desnuda delante de él, lo absolvieron. Y cómo es el mecanismo de cultura de estas personas, que hasta a la chica holandesa, el mismo abogado de ella marroquí y los mismos jueces digamos que le comieron la cabeza para que esa persona incluso casi perdonara a este chico. Entonces, sí, esto es impensable en España y en Europa y en medio mundo, vamos, porque esto no es normal. Pero ellos, claro, los imanes, la presión de imanes, la presión de que este hombre lo que había pensado era que ella estaba desnuda y que él estaba en su derecho de que Alá le había podido demostrar su trabajo ofreciéndole una virgen. Es que el peso cultural es que la cultura, es que el problema, mira, es que es así, vamos, es que el problema nos dice, soy racista, no somos racistas. Somos culturas diferentes. Claro. Es que es la cultura. Es que si tú evalúas, y en esa cultura no está mal visto. Claro, si tú evalúas esas maneras de decisiones de la Sharia con el derecho que tenemos en España, derecho romano, entonces tú dices, pero bueno, esto no tienes por dónde, porque tú no vas a poner en valor la fe de una persona de que te diga de que Alá te ha puesto una chica ahí para... No, claro. Es que eso es impensable. Impensable. La verdad que me he sorprendido, es que esas cosas es increíble. Yo creo que efectivamente socialmente hay un problema en la integración, porque primero hay que querer integrarse. Es decir, y hay muy pocos de los inmigrantes que estamos sufriendo ahora mismo aquí que quieren integrarse realmente en nuestra cultura. De hecho, lo vemos ahí, lo percibimos cuando le preguntas a cualquiera de ellos y te dice, ¿tú qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde? No, yo soy marroquí. Sí. Si vives en España, se te está alimentando, se te está instruyendo, se te está dando sanidad, se te está dando todos los medios posibles, ¿cómo te siguen identificando? Pues, oye, si no te interesa este país, vete para allá. Existen los tratados de doble nacionalidad, pero hay que saberlas aceptar, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que efectivamente el problema cultural y sobre todo cultural religioso es un problema muy serio que no estamos sabiendo abordar por ese mal concepto que tenemos del laicismo. O sea, una cosa es el laicismo, respetable a todo el mundo, puede tener las creencias que considere y que entre dentro de su ámbito cultural y su ámbito ético y moral, y otra cosa es la tolerancia permisiva que se está haciendo con determinadas religiones. Yo creo que eso hay que subrayarlo fundamentalmente, porque vamos a encontrarnos con un problema futuro. O sea, está creciendo una población, evidentemente, que no es judeo-cristiana y que tiene una raíz y unos conceptos, como bien señala Luis, donde la Sharia le permite que violar a cualquier judía o cristiana no delito. Que la mujer no significa nada. La mujer no significa nada. Y eso aquí la feminista, pues al revés, apoya el sistema. Mira, teníais ahí estadísticas de violaciones. Sí, yo tengo aquí una estadística de los datos de criminalidad, digamos, de violaciones de extranjeros, con un 12% de inmigrantes en España, que son 6 millones, sobre 48 millones de españoles. Los datos de criminalidad es del 44,8%.
Casi la Estamos mitad hablando son que casi la mitad. En datos de criminalidad. Los crímenes que se cometen, casi la mitad de los crímenes que se cometen en España están, digamos, hechos por el 12% de la población. Que son 6 millones de... 6 millones. Por 6 millones comete la mitad. Bueno, y eso no se puede ni decir, pues es una barbaridad. Claro, y eso con la estadística... Es que son datos demoledores, es que... Y son estadísticas oficiales. Estadísticas oficiales que ya serán más. Exactamente. Serán más. Que con el gobierno que tenemos, imagínate quítale un 400. Yo creo que hay que señalar también que los tres grupos, antes yo creo que lo hemos dicho, los tres grupos delictivos más importantes son los delitos contra la libertad sexual, los delitos de tráfico de drogas y algo que no se está tomando en consideración y que cada día se nos está metiendo más en nuestra propia vida, que son los delitos cibernéticos. Es decir, tenemos un problema con la cibercriminalidad o ciberdelincuencia que no queremos apreciar, ¿no? O sea, en el sentido de que ya no tenemos seguridad personal, no tenemos seguridad bancaria, no tenemos seguridad en ninguno de los aspectos que vivimos. Te pueden hackear, te pueden hacer un phishing, te pueden hacer un sexting, te pueden hacer cualquier actividad donde está el descubierto. Y ahora más todavía con esta irrupción de la inteligencia artificial, donde te pueden crear un perfil totalmente falso, que no tenga nada que ver con tu vida social y personal, y ahora sálvate como puedas, porque el problema que tenemos con los que hemos señalado ya al nivel judicial, a ver cómo te desdice de unas calumnias o de unas injurias, ¿no? No, es que ahora bueno, es que te la ponen, cambian, por ejemplo, atrás le cambiaron, le hicieron, bueno, a todos nosotros nos pueden cambiar tranquilamente y ponernos la cara diciendo cualquier cosa. Claro. Pero bueno, ¿creéis que ahora es más mala la gente que antes? ¿Son más malos? Malos. ¿Son más malos ahora que antes o antes también tenían lo suyo? Yo creo que estadísticamente no hay variación. Hombre, antiguamente se hablaba de la España rural, por ejemplo, cuando estábamos hablando. Ya sabíamos que la España rural era mucho más violenta que la España ciudadana, ¿no? En la ciudad. Pero eso no es cierto. Tú antes señalabas algunos aspectos de algunos autores y evidentemente cada autor da su propia opinión. Es que depende de cómo que queramos enfocarlo. Pero tiene que ver mucho la delincuencia con los aspectos sociales y culturales. Entonces, ¿han cambiado los patrones? Yo creo que cuando se habla, y voy a utilizar un término que todo el mundo conoce, ¿no? De psicópata, yo creo que no hay variación. O sea, estadísticamente hay un 68% de la población que es normal. Y un extremo de 5, o sea, de 2,5 por cada uno de los lados, que son gente, entre comillas, anormales, en el concepto conductual. Eso no ha variado nunca. Eso no seguimos siendo así. Entonces, en ese 68% es que estamos... El 68% de la población. Miramos como la miramos. Claro, y que nos aparezcan 10 individuos, o creo que, si no recuerdo mal, eran 40 individuos consideraban instituciones penitenciarias que eran los psicópatas abarcables dentro de las instituciones. En una población que creo que anda sobre los 60 o 70.000 individuos, ¿no? O sea, que entre 70.000 individuos tengas 40 que son psicópatas, yo creo que las estadísticas no las tenemos actualizadas. No las tenemos actualizadas, porque de todas maneras... La gente, de todas maneras, es que tenemos una sociedad que nos han educado para no ser agresivos. O sea, nosotros, ¿cómo ves? Somos agresivos. Esa es la diferencia que hay en que a nosotros nos han educado para ser ovejas. Para ser ovejas y desde pequeño pues hemos tenido una familia que cuando hemos hecho cualquier desavío, cualquier travesura, pues nuestros padres han estado ahí, de la mayoría, y ¿qué pasa? Que nos estamos enfrentando con unas personas que eso no lo tienen, que son personas que por un índice económico que tienen en su país muy bajo, la rudeza con la que han tenido que sobrevivir, que vivir, para ellos la vida es mucho más dura y se han hecho a sí mismos, y entonces esas personas, cuando tienen que cometer cualquier delito, digamos, nivel de violencia es muchísimo más superior, porque no tienen esa afinidad de buenismo que tenemos ahora mismo inculcado en nuestra sociedad, como nos han educado nuestros padres. Y por otra parte, ¿veis vosotros que el miedo hace que seamos, porque ahora mismo lo que están trayendo aquí lo están trayendo para algo? O
O sea, si están trayendo tantas personas, tantos lobos, nosotros somos las ovejas, nos están trayendo tantos lobos, a los pastores no los dejan. No los dejan, a los perros pastor no los dejan que hagan su misión de defendernos, porque van en contra de él, con los vídeos, con todo, reduciéndole de todo, porque vamos, hasta hace poco no han tenido ni, en fin, no vamos a tocarlo mucho. Pero, ¿cómo veis que los globalistas quieran instaurar el miedo? Tenemos, por ejemplo, lo que ha pasado en las Vascongadas. En las Vascongadas, con ETA, había miedo. Tú con 20 años no podías salir si no llevabas una camiseta de esta de un grupo de rock ultravasco, porque entonces tú no podías pasear por el barrio de Bilbao ni por ningún sitio, porque tú eras con una camisa de cuadro, tú allí pues ibas apañado, vamos. Entonces, que te ponían eso de pijo, por ejemplo, y decía, al pijo lo matamos. Claro, y si para colmo iba a misa los domingos, pues ya vamos, vamos para la hermandad del Prendi, pero como mínimo, vamos. Entonces lo llevaba claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que crearon la sociedad del miedo. La sociedad del miedo es uniforme. Y ahí tienen una sociedad uniforme, una sociedad que es plana. ¿Creéis que quieren crear lo mismo, una sociedad tan plana como la que hay y tan neutra como la que hay en las Vascongadas en España y en Europa? Yo creo que a nivel mundial, no solamente en España. O sea, la postura es esa, claro, ¿no? El objetivo, ¿no? Crear una sociedad como la vasca, que no tenga, que tengan miedo y que vivan. ¿Puede ser eso? Fundamentalmente, como tú estás señalando, el miedo es un factor de control social que es impresionante. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto más miedo tienes, menos reacciones. Cuanto menos reacciones, más capacidad tiene el otro de actuar contra ti. Y encima de todo, cuando vivimos en una sociedad, como efectivamente señalaba Luis, a nosotros nos han educado de pequeños a respetar. Y yo recuerdo, ¿no?, eso de que cuando eras pequeñito te llevaban un juguete de casa de tu primo, llegaba tu madre, te daba una cachetada y te obligaba a que se lo devolviera simplemente porque no se puede robar. Yo siempre he dicho que el problema son conceptos, y esos conceptos, esa medida conceptual, parte de la base de que hay que diferenciar términos que son éticos. O sea, cuando uno habla de quién es un ladrón, el ladrón se define fácilmente, es el que roba. Y da igual que se lleve un céntimo que se lleve 1 millón, es un ladrón. Entonces, esos conceptos no están viniendo de fuera, lo hemos nosotros arraigado en nuestra propia conducta y nuestro propio conocimiento. ¿Qué ocurre? Que estas personas que vienen consideran que todo lo que se les da es suyo. No tienen el concepto de responsabilidad, no tienen el concepto de propiedad, no tienen el concepto de respeto, no tienen el concepto de sobriedad social. Entonces, ¿cómo se ataja todo eso? Si no tenemos capacidad de respuesta contra estos individuos, ¿qué nos va a quedar? ¿Sufrir ese miedo? Bueno, eso evidentemente yo creo que nuestro propio Estado lo está fomentando y lo hemos vivido desgraciadamente con una pandemia donde nos han tenido durante 3 meses encerrados y aquí después paz y luego gloria, ¿no? Yo lo que veo, por ejemplo, en Estados Unidos, la diferencia que hay con España, que Estados Unidos es el país de la libertad y resulta que tú vas con un coche, te salta un control y te pegan 6 tiros. Y se ha acabado. ¿Por qué? Porque es que si tú tienes que tener un respeto. Eso. Y ese respeto es fundamental para todo. Y si aquí en España estamos perdiendo ese respeto a la policía como se le está perdiendo, realmente, y yo creo que en Europa, pues entonces yo no sé, yo veo hay casos que comentan en Estados Unidos pues que la proporcionalidad de un policía se le ha ido de madre y ha hecho a lo mejor un acto que no debería haberlo hecho. Pero yo creo que para eso... Pero es que de 100.000 a lo mejor pasa un caso y salen las noticias. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, salen las noticias ese caso que se ha pasado la proporcionalidad en ese aspecto, en ese individuo. Pero es que hay 100.000 que no se han pasado y se le ha tenido que disparar o se le ha tenido que... Y está bien hecho. Y aquí en España... Si un policía solamente se toca el arma... No, es que un policía toca el arma y se juega el pan de sus hijos, vamos. Bueno, y hasta la cárcel. Es que se lo juega, vamos. Y hasta la cárcel. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Claro. Yo creo que un matiz que quería hacer. Efectivamente, hay un problema con el concepto de la proporcionalidad, porque la proporcionalidad está en cuestión de las fuerzas que se puede emplear en ese momento determinado. Y lo estamos viviendo con el tema de las ocupaciones ilegales de vivienda, ¿no? Es decir, tú no puedes reaccionar y tampoco obligan, o sea, no dan capacidad de respuesta a los propios agentes de autoridad. O sea, tú vas a denunciar en el juzgado y entre la tramitación que se produce pasa tanto tiempo que cuando vas a actuar la policía dice, ya no hay ese principio de necesidad. Y evidentemente los conceptos de proporcionalidad están justificados con la necesidad
y con la violencia que se puede generar en un momento determinado. Yo creo que el uso del arma es muy peligroso porque aumentamos lo que es la agresividad y la violencia. Yo creo que eso. Pero que desde luego tampoco se puede dejar desprotegido ni al ciudadano ni a la gente que actúa. O sea, hay que darle medios suficientes, porque cuando la gente reclama el llevar un chaleco de antibalas, no es por casualidad, porque sabe que cada día aumenta más la probabilidad de que te peguen un tiro por la cantidad de armas que está habiendo en el mercado. Y si decías que no están controladas, no, perdona, las armas controladas son las que lleva la intervención de armas de la Guardia Civil, y las otras son las que están en el mercado negro, que pululan mejor que un paquete de chicle en el supermercado. Con todo lo que ha venido de Ucrania, vamos, si están utilizando la checa, vamos, directamente, porque de Ucrania, es cuestión de dinero, munición de la OTAN. Es cuestión de dinero. El 33% de las armas de Ucrania se han vendido en el mercado negro. Las mafias marroquí y colombianas y todos tienen el tema ese. Pero bueno, vamos a otra cosa. Y un matiz que quería hacer. Cuando hablábamos de tasa de delincuencia. Sí. En la provincia de Cádiz, la tasa de delincuencia a finales del año 2023, estoy viendo la estadística, subió a un 19,1%. Es decir, que pasó prácticamente de una tasa de eran de 1000 y pico delitos, se ha pasado a casi aumentando un tercio la delincuencia que se estaba produciendo. Y sin embargo, las delincuencias más traumáticas, es decir, los homicidios dolosos, sí que han descendido. Afortunadamente aquí cada vez se mata menos gente, pero sin embargo se le roba más. Se roba más, o sea, se ha incrementado el hurto y con fuerza y todo eso. El hurto está bien. La delincuencia pero, y a nivel, ¿tiene estadísticas más a nivel de España y a nivel de Europa? Sí, se puede mirar. Porque a nivel de Andalucía, pero sobre todo a nivel de España, y si tienes algo. Está uno condicionado. Bueno, a nivel de España. De España, porque es lo que nos interesa. El índice, aquí, por ejemplo, de ciberdelincuencia está en un 25,5%. Y la criminalidad ha aumentado un 2,1%. Estamos hablando de finales del año 2020. Vale, esas son las estadísticas del Ministerio del Interior. Sí, vale. Esto lo están las estadísticas del Ministerio del Interior, están las estadísticas de instituciones penitenciarias y están las estadísticas del Fiscal General del Estado. Son tres estadísticas que son con las que se suelen hacer los estudios. Nosotros, los criminólogos, hacemos los estudios. Con esos tres tipos de estadísticas es con lo que realizamos los estudios de cómo va eso. Generalmente, los de la policía son aunque parezca que no, son buenas. Sí. Aunque parezca que no, son buenos porque te dan una pista. Claro. Ya por lo menos tienes una pista de cómo va el asunto, ¿no? Claro, y que hablamos siempre aquí de estadísticas oficiales, evidentemente, pero no hablamos de la cifra negra de criminalidad. Claro. Que es aquella que no se denuncia. Que no se denuncia, y la que, aunque se tiene conocimiento, mientras que no haya una denuncia formal y una intervención, o bien por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o bien por la justicia, no tiene trascendencia ninguna. Y eso muchas veces es el doble incluso Totalmente. Que la cifra real, ¿no? Y el problema es que irá más, porque este año, por ejemplo, ha subido el 96% de inmigración ilegal. Pero claro, el 96%. Es que, entonces, mira, esto es un coladero. Un coladero. ¿Veis alguna solución? No. Bueno, yo soy optimista, yo creo que... No lo veo. No, porque no veo que vayan a hacer nada al respecto. Porque sí creo que hay medios para evitar pateras, para evitar muchas... Pero no lo están utilizando. Porque yo sepa, bueno, eso... Manuel a lo mejor sabe más que yo de ese tema. Sé que hay unos radares y unos sistemas que se vería una patera salir pero no lo están utilizando porque el gobierno no lo quiere utilizar, porque yo no sé qué órdenes hay. No Hombre, sé. Yo creo que sí lo utilizan para ir a recogerlo. Claro. Lo utilizan para ir a recogerlo. Dice, Hombre, ¿dónde está? Vamos, espera. ¿Está en Aguaspayola? Pues espérate un poquito. No sea tan violento. Hombre, espérate un poquito. Vamos a por él. Hay algo que es fundamental, que efectivamente el SIBE funciona y se le controla absolutamente todo. El problema está en que efectivamente llegan y la capacidad de intervención que tiene la Guardia Civil, que es la que hace el control, es mínima. Si no tiene lancha de abordaje, no tiene helicópteros para abordar, y luego resulta que la están disparando con armas pesadas, a bocados no se le puede parar a nadie. Eso por lo menos por ahora. O sea que aquí faltan medios, falta seguridad, falta personal,
y sobre todo adecuación a la modernidad que tiene, porque acaba de aparecer, creo que ha sido en Barcelona, un submarino cargado con 3 toneladas de cocaína, ¿no? O sea, que estamos hablando ya... Bueno, y porque se averió, ¿eh? Si no, da 20 viajes más. Se averió y pidió auxilio. Hubo problemas técnicos. Claro, los problemas técnicos fueron los de salvamento. El piloto no llevaba el GPS puesto los días, ¿no? Pues nada, no te preocupes, que ya está. Estas son las cosas que tiene el directo. Las compañías de electricidad, estas que no paran de amargarte la vida. Pues bueno, vamos a ver. No veis, entonces, no veis una fórmula de que haya manera. A corto plazo yo creo que no. Porque... No hay intención, no. Claro. Es que el problema es que cuando tú ves que dices, bueno, pues vamos a poner estos medios, esto, pero si ves que dices, no, aquí es que no vamos a poner ningún tipo de medio. Pues entonces tú dices, ¿qué solución vamos a tener? Bueno, los medios sí lo están poniendo. Están poniendo cada vez más ONG con ánimo de lucro para cuidar más menor y más todo. Pero a todo lo contrario de lo que deberían de solucionar. Pero ¿no creéis que quieren hacer lo mismo que hicieron, que quieren crear una sociedad del miedo para poder domeñarnos de una manera absoluta? Yo creo que... Porque algo tiene, además, son los dos, ¿eh? O sea, aquí no hay, porque han llegado a un pacto de inmigración, PP-PSOE ahora mismo, ¿eh? Sí, o sea, que aquí no podemos decir que es uno, que es otro, ni echarle las culpas. Y bueno, y los de Podemos fueron el ministro de la Agenda 2030. O sea, que están todos metidos en el ajo. El único que quizás no esté es Vox. Vox no está. Mira, y había una cosa que me llamó la atención, y claro, no voy a decir a quién se le ha ocurrido la idea y quién lo va a llevar a la práctica, qué político lo va a llevar a la práctica, porque todavía no quiero quedar mal. Ya después no lo sé. Pero ya veremos. Entonces se le ocurrió, y van a hacer en ese país, cuando llegue y triunfe, van a todas las personas emigrantes y no emigrantes, todos los padres que su hijo menor cometa un delito, le quitan todas las pagas y todas las subvenciones. ¿Vería bien traer eso aquí a España? Por ejemplo, con las bandas latinoamericanas, porque estamos hablando de las bandas, el sistema de las bandas latinas. Entrando ahí, voy a poner un ejemplo que no sé, cada uno puede tener su opinión. La mía es muy clara, ¿no? Y aquí lo acabamos de ver recientemente en España, ¿no? Hay un presidente de una nación, El Salvador, se llama Nayib Bukele, que es comunista, por cierto, pero sin embargo ha establecido una situación de control absoluto de la violencia que tenía en las calles. Es decir, las bandas, las maras, se las han cazado completamente. Y uno se pone a pensar, y yo recuerdo una frase que escuchaba, no él, sino uno de sus portavoces, que decía, le hicieron una pregunta a una de esos grupos ONG que decía el incumplimiento de los derechos humanos y demás, y le hizo una pregunta, le dijo que por qué no le daban de comer proteína, pollo, a los delincuentes que estaban en la cárcel. Entonces la respuesta fue textual, ¿no? Y dijo, cuando nuestras embarazadas coman pollo, cuando nuestros hijos coman pollo, cuando nuestros maestros coman pollo, cuando nuestras policías y militares y ancianos coman pollo, entonces nos lo plantearemos darle de comer pollo. Yo creo que no podemos priorizar al delincuente sobre la sociedad necesaria. Hay mucha miseria ahora mismo y hay mucha falta de ayuda sociales para muchas personas que están en la calle. Y sin embargo nos estamos volcando en una reinserción y reeducación del delincuente, que muchos de ellos no tienen interés en hacerlo porque viven de otra historia que yo reconozco y cada uno puede pensar como quiera, pero indudablemente el que ha estado traficando con drogas y ha estado ganando millones de euros con esa droga, hombre, no le diga usted que le va a dar una paga de 420 euros. Que no lo ven como entrar en prisión, lo ven como un accidente laboral. Sí. Es un accidente laboral. No, y además están cubiertos la mayor parte de ellos porque saben que entran allí y su familia no tiene déficit, ¿no? Tiene comida halal. Sí, hombre. Para que no le vaya a faltar... Esa es otra de las historias que quería hacer esta persona en su país cuando ganara las elecciones. Poner en su país el 80% de la comida exclusivamente de su país. Sí. Y quitarla de los demás países. Exactamente. O sea, es que aquí, bueno, es que ya están haciendo propuestas, porque claro, el discurso lo están perdiendo. Los que van por la vida, los que nos están haciendo este daño, porque aquí nos están haciendo un daño a la sociedad inmenso, porque aquí ya no se trata ni de derecha ni de izquierda ni de nada. Se trata de supervivencia del Estado español y de Europa, porque esto es generalizado. Europa ya está peor que nosotros, pero nosotros vamos por el mismo camino. Si ya hemos visto lo que hay allí, pues vamos a quitar la inseguridad que hay aquí y vamos a solucionar el problema, pero no se ven que tengan interés en nada.
Yo creo que esa universalidad que señalamos de la Agenda 2030, ¿no? Yo pongo el mismo ejemplo que con el cambio climático, ¿no? Todos los meses se nos produce un cambio climático nuevo. Debe ser que está cambiando el mundo y no nos hemos dado cuenta. Yo creo que esa universalidad que se quiere llevar a efecto tiene lo que tú señalabas antes, tiene un control social de alguna manera a través del miedo y evidentemente a través de unos cambios culturales que no son asumidos y nos van a costar mucho que se puedan asumir. Una cosa es traer a personas que vengan a trabajar, que son necesarias, eso estamos todo el mundo de acuerdo, y otra cosa es traer gente, meterles en un país sin cobertura ninguna y sálvese como se pueda. ¿No? Y aparte, no se le puede dar todo a nadie, porque si tú no enseñas a la gente lo que cuestan las cosas, no aprende el trabajo que cuesta conseguirlas. Entonces no tienen esa responsabilidad social y personal de querer llegar a las cosas. Antes señalaba Luis el tema de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, una persona que cruce la frontera y llega allí es admitida automáticamente. Pero sí que es verdad que le dan 6 meses para que encuentre un trabajo, sin limitaciones. Una vez que tiene su trabajo, la primera obligación que tiene es contribuir con las haciendas. Es decir, te obligan a formar parte de esa nación, ya vas a tener beneficios, pues ya tienes que contribuir de alguna manera. Aquí lo estamos haciendo al contrario. aquí nada. Aquí le damos el beneficio y no le pedimos la responsabilidad. Yo creo que ese es el fallo que estamos teniendo y por eso decía antes, hombre, yo soy optimista evidentemente, pero yo creo que a corto plazo nos queda mucha mentalidad que cambiar y asumir otros parámetros, que como tú señalabas antes, yo creo que en Europa ya están incidiendo. Más tarde o más pronto en este país van a llegar también, porque vamos a tener un problema de violencia social muy alto, ¿no? Esto acaba de empezar. Sí. Esto, como dice Alvise, ¿no? Se acabó la fiesta, no, la fiesta acaba de empezar. Aquí la fiesta todavía no ha empezado, todavía no nos hemos enterado lo que viene. Los lobos que hay ahí. Mira, para cuidar 26 menores trabajan 18 personas. Sí. O sea, hay que pagar 18 nóminas, sueldos que lo paga el Estado español, bueno, se lo paga la ONG el Estado español, para mantener a 26 personas. Eso no lo ha pensado nadie. Pero y encima, esos menores se van a las 12 de la noche o a las 4 de la tarde a cometer su trapicheo y no pasa nada, con tantas personas cuidándolo. Pues yo ¿Y que no lo entiendo, porque la responsabilidad civil a la aunque sea de la mujer del ministro de la ONG, me da igual. Y que vienes de un país en donde no hay el nivel social que existe de oportunidad de, por ejemplo, de irte a, como aquí en España, el hecho digamos, del nivel económico en cuanto tú tienes una serie de centros comerciales, muchísimas cosas que allí ellos carecen totalmente de todo. Allí viven en un pueblecito muy pequeño con una bombillita en toda la casa y esa persona la sacas de ahí, la metes aquí a decir a que esto aquí tú puedes prácticamente no te dicen nada por coger lo que te da la gana. Pues el cambio que recibe esa persona en sí mismo es brutal. Entonces, y aparte de que aquí, por ejemplo, lo que es el tema del alcohol, pues a cambio de allí que tú no ves un sitio donde te puedas tomar nada de alcohol, eso acentúa muchísimo el que esa persona cometa delito sin pensárselo. Sin pensárselo 2 veces. Hombre, yo creo que va por ahí. Además, yo recuerdo en mi época todavía que casi el 48% de los delitos de violencia doméstica se producían precisamente por latinoamericanos, como consecuencia del consumo de alcohol. Es decir, porque tradicionalmente están acostumbrados a que llega el viernes, terminan la jornada laboral, se emborrachan y entonces la única satisfacción que le quedaba era darle una paliza a la pareja, mujer, o lo que tuvieran en casa. Es que yo creo que eso se sigue manteniendo. Hay un tema, por ejemplo, con el alcohol en Sudamérica. No sé si imagino que sí, que habéis estado ahí muchos oyentes que nos escuchen. Cuando habéis estado en Sudamérica en un hotel con tu pulserita y estás bebiendo tus margaritas y todo esto, no sé si habéis notado que cuando por la mañana a lo mejor te tomas porque el cambio horario es diferente y te levantas muy temprano y a las 10, 11 de la mañana te estás tomando un margarita, te tomas 2 o 3 copas y tú dices, a mí esto no me afecta en absoluto, yo que soy Superman. Y es que el índice de alcoholemia del alcohol en Latinoamérica es, no sé si varios grados,
son varios grados muy por debajo del que hay aquí en España. Nosotros que estamos acostumbrados desde muy pequeños, de que aquí, en Jerez, que tu abuelo te llevaba a la bodega y te tomabas una copa, eso lo hemos tenido, creo que la mayoría de jerezanos. Bueno, yo no lo voy a contar, pero yo en mi tiempo, cuando llegaba del colegio, con 7 años me tomaba un tinto con casera. Hombre, un fino Catalina y de postre una copa de quina San Clemente. Estamos muy habituados al alcohol, aunque esté y no somos alcohólicos. Pero los chavales jóvenes, cuando hemos tenido 16, incluso 17 años, ya tonteábamos con el alcohol y estas personas que vienen de allí y se toman el alcohol que tiene aquí los 20 o 40 grados, y bueno, 30 y tantos grados, 43 grados, pues tú te los ves, tú ves una discoteca o un sitio de latinos que tal y te los ves vapuleándose por el local, porque no son capaces de aguantar ese nivel de alcohol, ese poquito que esa diferencia que hay es abismal de cuando te tomas unas pocas de copas. Y yo creo que también porque el alcohol es agresivo, entonces esa agresividad la fomenta y la exterioriza de alguna manera, y yo creo que ahí está ligado mucho al concepto personal que se tiene. Y con los árabes no te digo nada, con los marroquíes, esta gente que no están acostumbrados en absoluto a tomarse bueno, que no estaba. Ahora desde hace unos años sí hay sitios donde tomas copas y no hay ningún problema, pero está muy restringido a personas que tengan un nivel de vida muy importante en Marruecos, pero la mayoría que no tiene para comer no tiene dinero para irse a estos sitios a tomar copas, ni muchísimo menos. Nada. Bien, pues bueno, ya más o menos pues ya nos vamos a despedir, y bueno, la inseguridad pues yo creo que le hemos dado un repaso bastante grande, ha sido muy positivo y en fin, espero que os guste y sobre todo que os suscribáis. Un saludo virtual a todos.